Después de esta editorial en la cual tuvimos momentos en los cuales hemos estado hablando sobre el tema de justicia, seguimos acá en la 89.5 abriendo el micrófono al debate, al análisis, a las voces que generan opinión en toda América Latina. En esta oportunidad vamos a cruzar fronteras para dialogar con una figura tan particular como influyente del Perú. Se trata del sacerdote, el padre Luis Basalar García, sacerdote, dirigente político, protagonista de una trayectoria marcada por el cruce entre la fe, la acción social y la participación de la vida pública. Muy buenos días, padre Luis Basalar García. Te saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM, Radio Municipal. Un saludo, Fernando, buenos días, y un saludo fraterno, cordial, cercanísimo para todos nuestros hermanos argentinos y también para la comunidad peruana, que es muchísima allá en estas tierras que para nosotros son tierras cercanas por nuestra vinculación de hermanos. Aquí estoy listo para la entrevista. Luis, muchísimas gracias por el tiempo, sabiendo la diferencia horaria que tenemos. Una de las preguntas, viendo todo lo que viene sucediendo en el Perú en este momento de una profunda crisis, la pregunta que se me viene a la mente es, ¿estamos frente a una crisis de representación o directamente a un agotamiento del sistema político? No solo de representación, de un fracaso y un agotamiento del sistema político y sobre todo del diseño económico. Esta es, vamos a decir así, la piedra angular que marca la gran diferencia en nuestra república. Y si me permite rápidamente lo explico. La gran mayoría de propuestas que han quedado en el camino se han referido a propuestas netamente decorativas. Para poner un ejemplo desde la perspectiva de algo muy gráfico, nos hemos acostumbrado a vivir buscando cambiar el retoque, el maquillaje, parafraseando un poco lo que decía en aquel momento el Papa Francisco, y hemos olvidado de ir por el corazón de la bestia, que es el diseño mercantilista, este diseño que ha destruido el Perú. Pongo un ejemplo concretísimo. En este momento tenemos más de 100.000 millones de dólares en reservas. En este momento contamos con una estabilidad monetaria envidiable, es correcto, pero la gran mayoría de peruanos vive en la miseria, donde los únicos que se han beneficiado de esto son los mismos grupos de poder que manejan la banca y la industria. Luis, en todo este tema de lo que es la política en el Perú, la justicia, o mejor dicho, la injusticia, porque en nuestra editorial del día de hoy, te pongo al tanto, nosotros estuvimos hablando sobre el tema de justicia. ¿Qué rol crees que hoy juegan las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los sectores sociales en este escenario tan convulsionado como se está viviendo en este momento en la República Hermana del Perú? Las Fuerzas Armadas juegan un papel determinante, ya que, como recordamos en el tiempo del presidente Castillo, estas juraron lealtad, pero luego, llegado el momento, lo tomaron preso, siendo y estando como presidente constitucional en ejercicio. De tal manera que en el escenario en el que estamos, donde por un lado, una vez más, por cuarta vez, la señora golpista de Keiko Fujimori, que de peruana no tiene nada más que el accidental momento de haber nacido aquí, vuelve a candidatear. ¿Y por qué le digo golpista? Porque ella fue la primera en aceptar derrocar a su madre y sustituyéndola como primera dama. Pero no solo eso, una mala hija que prefirió ver a su padre en la cárcel antes de apoyar a su hermano para sacarlo. Y por si fuera poco, una perversa madre, no lo digo yo,
su propia hija en el Instagram salió a desacreditarla y a decirle en pocas palabras, no mientas. Dicho esto, ¿qué significa entonces la realidad? Que las Fuerzas Armadas juegan un papel determinante, ya que no podemos olvidar que en el gobierno del dictador Fujimori, ellos sostuvieron esta estructura y se vieron sometidos bajo una acta de sujeción al mandato no solo de Montesinos, sino también del dictador Alberto Fujimori. Por lo tanto, en este momento la cúpula militar baraja y maneja la gran posibilidad de tener como presidente a una señora que encarna la gangrena del fujimorismo. Dicho esto, ¿qué rol juega los actores sociales? Muchísimo, porque es el momento de salir a las calles como lo ha convocado Roberto Sánchez y el partido Juntos, al igual que la coalición del partido del presidente Castillo, para poder hacer saber al mundo y al Perú que vamos a tener que luchar para defender el voto popular y también la transparencia de esta segunda vuelta. Por lo tanto, los organismos sociales, las comunidades sociales y los actores sociales son determinantes. Y por último, la iglesia, sí. Si me permites, Fernando, rápidamente, una iglesia que se ve representada como institución por una jerarquía, no solamente ha decepcionado, es una conferencia episcopal peruana que brilla por su timidez, por su cobardía, mientras que el Papa León XIV se ha enfrentado abiertamente a la administración de Trump y del mismo presidente, diciéndole que no le teme. Esta conferencia episcopal en el Perú es timorata, es nauseabunda y responde a los intereses del mismo sistema mafioso, con rarísimas excepciones. Por lo tanto, solo queda como esperanza aquellos sacerdotes que luchan en favor del pueblo. Este es un poco el escenario, Fernando. Luis, estas elecciones han marcado un quiebre, por así decirlo, institucional y un Estado de Derecho roto. Hoy ningún candidato logra consolidar una mayoría clara y todo apunta, según si es que no hay, digamos, un golpe, por así decirlo, institucional de determinados sectores de poder, apunta a que habría una segunda vuelta. ¿Ve usted un escenario de gobernabilidad real después de estas elecciones? Muy complicado y muy difícil, porque en la correlación de fuerzas no hay una mayoría parlamentaria en la Cámara Baja, ni tampoco una mayoría en el Senado. Si bien es cierto, el partido de la señora nipona japonesa, que por accidente nació en el Perú, supera en números, no le alcanza aún así para poder tener una mayoría plena. Luis, sos áspero, perdona, pero sos áspero. Sí, es que es la verdad. Puede ser duro lo que digo, pero nadie ama lo que no lo considera suyo. Si eres un mal hijo, que no te importó que a tu madre la torturara el mismo gobierno que presidió tu padre, ¿cómo puedes pretender que yo te crea que amas a una patria donde por accidente has nacido? Tú me puedes decir, Fernando, bueno, Luis, eres muy duro. No, yo describo la realidad. Luego, con su padre en la cárcel, fue tremendamente nauseabunda. Y por si fuera poco, persiguió a su hermano. Claro, sí, a Kenji. Podemos discrepar muchísimo de su hermano, pero el Perú le reconoce a Kenji que fue un buen hijo. Sin embargo, esta señora por cuarta vez postula y ahora quiere apostar, no sé si se me permite, desde la neurociencia, está apostando por el contar las historias que marcan un enganche con un votante que está inciertamente inseguro de saber por quién apostar. Esto responde a una estrategia de su estratega español Sola,
que no es nada menos que uno que maneja el tema de la conectividad emocional, donde muestra un mensaje corto, emotivo y directo, sencillo y simple. Está aplicando una neurociencia que nosotros ya lo hemos planteado hace muchos años atrás, que es un mensaje de conexión emocional para con ese gran grupo de los jóvenes, y en el que se enmarca otro elemento importante, que es el funcionamiento del cerebro. Esto lo manejamos y lo hemos hecho desde el análisis más perfecto. Bueno, volviendo al tema electoral, esta señora en este momento va a manejar con la cantidad de senadores la posibilidad, esto sí es peligroso, de poder promover la vacancia presidencial desde el Senado. Entonces Y al mismo tiempo puede quitar cualquier reforma desde el Senado. Perdóname por interrumpirte ahí. Entonces, ¿qué sentido? Yo siendo una persona, un ciudadano peruano, pongamos el caso, que se desvela para poder ir a generar su voto, ¿qué sentido tendría si esta señora, de ir a votar, si esta señora tiene la capacidad de poder vacar a un presidente legítimamente electo por la sociedad? Pongamos que Roberto Sánchez es elegido presidente del Perú. Entonces, esta bancada de esta gente del espacio del fujimorismo tendría la capacidad de poderlo vacar simplemente por el hecho de que no le caiga bien, o porque alguna política pública que genere no le caiga bien. Fíjate, de acuerdo a la moribundísima constitución que aún tenemos, no han logrado cambiar el hecho de que en el primer año el presidente electo sea tocado. Es decir, Roberto Sánchez tendría el primer año para poder hacer las grandes reformas y en los primeros 100 días mostrar su arraigo de fuerza para desterrar el tema de inseguridad, para convocar a que sea el pueblo el que se pronuncie por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y al mismo tiempo dar las reformas en lo que es el achicamiento del Estado, en el empoderamiento en relación a la educación y en el cambio rotundo de la conectividad a través de una educación de calidad. Todos estos retos los tiene Roberto en el primer año y en los primeros 100 días los resultados, porque es la única manera en que se va a empoderar su gobierno. Ahora bien, hay otro elemento que también es importante considerar. Tanto la lista parlamentaria del candidato Nieto como la lista parlamentaria del candidato Chao y la de Belbo podrían ser llamadas a un consenso para hacer las grandes reformas en este primer año, tanto en la Cámara Baja como en la Alta. Sin embargo, no podemos descuidar bajo ningún punto el poder mafioso de esta estructura fujimorista. Entonces, creo que este es el planteamiento más técnico en el que Roberto debe asumir y debe enfrentarse, todo en el primer año. Luis, ¿y crees que el próximo presidente constitucional tendrá legitimidad suficiente o será otro gobierno débil? Considero que, de acuerdo a las circunstancias, será un gobierno con muy poco respaldo institucional. Recordemos que está pasando en primera vuelta la señora nipona, que por accidente nació en el Perú, con casi 18%, mientras que Roberto está llegando a la segunda vuelta con un poco más del 12%, de tal forma que será un gobierno muy difícil de sostener a menos que no haya este poder de convocatoria y de correlación de fuerzas. Ya se han plegado actualmente algunos partidos como el del candidato Atencio. También se está plegando en esta lucha el candidato Chao para hacer un bloque de unidad. Pero claro, hay que estar alerta también, porque como tú bien conoces y conocen la mayoría de argentinos, en política no hay casualidades. Y por lo tanto todos van a reclamar luego su cuota de poder. Y esto el pueblo lo sabe.
hay que estar atentos y hay que estar vigilantes frente a eso. Dentro de todo lo que estamos hablando también de una persona del tema muy metida en lo que es el tema político en el Perú, con decisión. Su bloque siempre ha generado controversia y tiende a posicionarse como una protagonista permanente. Estamos hablando de Keiko Fujimori. ¿Cómo se explica la persistencia del fujimorismo en la política peruana a pesar de la cantidad de antifujimorismo que también hay, o se ha perdido lo que es ese antifujimorismo? Hay varios elementos. El primero, que hay una masa de jóvenes que por primera vez empieza a votar. Casi 2 millones de jóvenes que por primera vez votan y que no conocen la realidad de esta señora, que maltrató a su madre, que permitió que la torturaran, que no le importó su padre y mucho menos su hermano. Bueno, estos jóvenes no conocen esa realidad, para empezar. Pero por otro lado, no se puede negar otro elemento importante. Voy a contarlo rápidamente. En el gobierno de Acción Popular, el segundo, se inauguraron lo que eran los movimientos de cooperación popular, que no era otra cosa que el trabajo directo con el pueblo, con el campesinado. Esto, luego con el gobierno del dictador Fujimori, se llevó a cabo como los núcleos ejecutores. Pero ¿cuál fue la diferencia? Para que se me entienda. Que los núcleos ejecutores eran las comunidades donde directamente gastaban el dinero. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Le daba la plata a las comunidades rurales y alejadas directamente. Y al darles ese dinero para que hagan sus obras, no lo hacía de una manera libre, sino que fomentaba el clientelismo. Por lo tanto, esta es la razón que hasta ahora hay un voto duro del fujimorismo que recuerda que Fujimori le dio el dinero directamente para que haga las obras, y por el recuerdo a lo que hizo es que mantienen ese voto que le permite tener un voto duro a su hija. Si esto no se conoce la historia republicana, y por eso es que no se entiende cómo es que hasta el día de hoy la señora Keiko, vuelvo y repito, que por accidente nació en el Perú, tenga la votación que tiene. Entonces tenemos los dos elementos: la herencia de su padre, que responde al clientelismo de las obras pequeñas en las comunidades más alejadas, y responde también a este grueso de jóvenes que por primera vez están votando y desconocen la desgracia que ha significado esta señora a través de la historia. Luis, vos sos un analista político, un actor fundamental dentro de lo que es la política peruana. Aparte, tengo entendido, y corrígeme si estoy errado, eres asesor del segundo candidato en este momento, o primer candidato, como querramos ponerlo dentro de las encuestas, o dentro de lo que es la elección que se dio, que es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez aparece como una figura ligada al espacio de Pedro Castillo. ¿Cuáles son las reformas estructurales que propone Roberto Sánchez? Rápidamente, para que se entienda un poco desde la Argentina, ¿cuál es el panorama del Perú? En el Perú hay un 30% de izquierda, hay un 30% de derecha y un 30% de centro, y un solo 10% que siempre está en la duda hasta el día de la elección. Dicho esto, de ese 30% de izquierda hay que dividirlo en dos. 15% son los llamados caviares, que creen en las reformas simplemente cosméticas, y el otro 15% que es el antisistema duro, que pertenece al área rural, que está desconectada, oprimida y sobre todo marginada por este sistema que ha fracasado. Dicho esto, en esa perspectiva es que la estrategia que se le plantea a Roberto es, por un lado, la ruta castillista, el encargo de Pedro Castillo para reivindicar al pueblo de esa marginación, y por el otro, ese lenguaje sencillo y cercano de las comunidades que están desconectadas.
Esta ha sido básicamente la estrategia primigenia. Desde esa perspectiva hemos marcado claramente una tendencia al conservadurismo, porque nuestro pueblo es conservador. Nuestros hermanos que viven en las comunidades altoandinas son conservadores. Dicho esto, en este momento de la coyuntura política, vamos a dar el otro paso, que es mostrarle al Perú profundo y al Perú urbano lo necesario que hay que hacer. Uno, la erradicación de la inseguridad en los 100 primeros días. ¿Cómo? A través de la inteligencia y la contrainteligencia, pero además promover el ejercicio legítimo del uso de la fuerza en el hecho de abatir al delincuente. Es decir, no se puede perseguir a la Fuerza Armada que legítimamente abate a un delincuente como hasta el día de hoy se le sigue persiguiendo. Número uno. Número dos, cada región va a tener su libertad y empoderada para que pueda actuar desde la previsión y desde la ejecución contra los delincuentes, teniendo una relación directa con un Servicio Nacional de Inteligencia. Número tres, se ha previsto la conexión de las cámaras y de todo el sistema de seguridad informático y de tecnología para poder tener mapeado completamente el Perú y sobre todo las zonas donde se almacena, por así decir, el gran grupo de delincuentes. Cuatro, se tiene que hacer el seguimiento a la ruta del dinero. Es decir, tenemos claramente mapeado que para poder desterrar la inseguridad hay que seguir el dinero, es decir, a través de lo que es la transparencia bancaria. Por lo tanto, aquí se va a ver si es que la banca está dispuesta a ir en favor del pueblo o es parte y cómplice de esta misma desgracia. Y por último, hay que ver el tema de la informática, de la comunicación, porque la ruta del dinero se mueve en paralelo con la ruta de la comunicación. Esto en materia educativa. Dos, en materia de educación, se sostiene claramente un nuevo diseño curricular, pero que apueste desde cada región, para que se me entienda en la Argentina. No es lo mismo tener un diseño curricular en Lima que tenerlo en Puno y en Ayacucho, porque Lima, siendo costa, se margina a sí misma, ¿no es cierto?, diciendo y sosteniendo que ella es la que va a mandar a nivel nacional, y no es correcto. ¿Por qué? Porque la realidad de Lima es distinta a la de Puno, que estamos hablando de más de 3.000 metros sobre el nivel de mar. Por lo tanto, un diseño curricular de acuerdo a cada región, en la selva, en la costa y en el Ande. Luis. Por si fuera poco, sí, se ha establecido, y con esto termina en educación, llegar a poder pagarle al maestro los más de 5.200 soles, que al cambio en dólares estaríamos hablando de 1.500 dólares al mes, que es una deuda social que se le debe. Tecnología e IA para todo el sector del magisterio y de los muchachos que están siendo educados. Pero esto no podría tener mayor éxito si no va de la mano con la alimentación. Se ha previsto un plan donde el niño tenga que comer bien para poder ser educado bien en materia educativa. Y por último, en materia comunicacional y de conexión, existen en el Perú 95.000 centros poblados, que son más o menos 15 millones de peruanos entre urbanos y rurales. Pues bien, no se puede salir de la pobreza si no se conecta y no se integra a toda la red vial. Por eso es que se va a proponer, como de hecho ya está en el planteamiento del plan de gobierno, el tren que conecte desde Tumbes hasta Tacna, en paralelo toda la costa, por el sur el tren bioceánico y por el norte el tren desde la zona del norte que conecte hasta Manaos. Este es un poco a grandes rasgos lo que está proponiendo Juntos. Y esto no es una cosa que se inventa, está respaldado por lo técnico, pero claro, el sistema fujimorista ha hecho creer que nosotros vamos a ir en contra de aquel
que ha podido generar un recurso. Están metiendo el miedo que vamos a expropiar, que vamos a quitarle las cosas a los demás. Eso es falso, de toda falsedad. Luis, dos últimas preguntas, porque viste que vos aparte también tienes tu programa allá y sabes que los tiempos son cortos cuando uno está al aire. Una última pregunta es, dos últimas preguntas es, ¿qué le dirías a aquel ciudadano? Porque este programa es escuchado tanto en el Perú como en España también. Entonces, ¿qué le dirías a aquel peruano que está en la diáspora o a aquel peruano que te está escuchando dentro del Perú, sin ser redundante, sobre por qué votar por Roberto Sánchez? Básicamente, lo he dicho en público y en privado, y esta vez aprovecho la oportunidad para decirlo. Yo he tomado la decisión de apoyarlo a Roberto y también con ese mismo compromiso lo digo. Si el voto del pueblo le da la oportunidad a Roberto de ser presidente y este nos traiciona, graben esto por favor, si nos traiciona seré el primero en salir y convocar para que todo el pueblo exija que se le vaque. Porque no estamos dispuestos, una vez más, a alguna traición. Dicho esto, creemos que el modelo que propone Roberto Sánchez a través del partido Juntos es un modelo que apuesta por un tipo de economía distinta, un tipo de economía mixta, postcapitalista, al estilo de China, donde se es brutalmente capitalista hacia afuera y brutalmente mixta hacia adentro, donde el Estado haga respetar los intereses del pueblo. Bienvenida a la inversión privada, por supuesto que sí, pero con reglas claras. Esto es el motor. Y lo otro, creemos vivamente que ha llegado el momento de conectarnos con los BRICS, es decir, con este gran bloque de países que no apuestan por la colonización como lo hacen los Estados Unidos, sino por la libertad comercial, donde incluso somos capaces de pagar con nuestra propia moneda. Esta es la gran revolución y el gran cambio, y por lo tanto, votar por Roberto es votar por la esperanza y no por el miedo. Luis, te agradezco mucho, padre, el haberme permitido poderte sacar al aire, y bueno, te vamos a estar convocando próximamente para analizar algo que vos sos especialista, porque aparte sos sacerdote, has estudiado, tenés estudios de teología, posgrados en tema de teología también. Hablar sobre algo que es importante en el Perú, el Opus Dei, Rafael López Aliaga y lo que es esa organización que estuvo en Piura, que fue degradada por el ¿cómo se llama? El Santo Padre Bergoglio o Francisco, que ha transferido ciertos negocios a lo que es López Aliaga y que genera cierta resquemor en algunos sectores religiosos. ¿Te parece? Con todo gusto, con todo placer. No quiero nombrar esa organización, no la quiero nombrar porque voy a empezar a investigar un poco y sabes de quién estamos hablando, ¿no? De lo que estaba ubicado en Piura. Sí, claro que sí, tengo conocimiento pleno y tengo incluso la información exacta desde la perspectiva legal, canónica y jurídica. Ahora bien, con todo gusto y disposición para ti, Fernando, y también para todo tu público, para la radio y para todos los que van a seguir escuchando esto a través de las redes sociales, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, y nosotros pertenecemos a un equipo de coaching y de asesoría política que es el Latam Coach. Es un equipo que está especializado para asesorar, marcar las estrategias políticas y al mismo tiempo marcar lo que es la neurociencia, el neuromarketing y la programación neurolingüística. Un fuerte abrazo para la Argentina amada. Pronto estaré por ahí. Un fuerte abrazo para ti, Fernando. Muchísimas gracias, Luis. Estuvimos hablando con el sacerdote Luis Basalar García, un amigo, y que actualmente es asesor del candidato presidencial Roberto Sánchez, con el cual estuvimos analizando sobre el contexto de lo que fueron las elecciones en el Perú, sobre cómo se viene dando la política en el Perú y cómo así
una persona, una dirigente política que es muy cuestionada como es Keiko Fujimori, sigue teniendo esa injerencia y posicionamiento dentro de lo que es la política peruana. Así que vamos a una pausa y volvemos con un periodista con años de experiencia en el Perú y que nos va a estar contando su análisis y su visión sobre estas elecciones y lo que se avecina, que en algunos medios de comunicación están dando de que algunos militares en retiro hablan de un posible golpe de Estado en el Perú hasta que se lleve a las próximas elecciones. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos ahora con nuestro programa Zona Libre.